Bueno, cumpliéronse los tiempos. Este es el mensaje de esta melodía. Bien, vamos a mirar un versículo, porque el tiempo avanza, hermano. Uno se pone a leer la Biblia y se le pasa el tiempo volando. Así que vamos a mirar acá el versículo y hacemos una oración y comenzamos nuestro estudio en esta mañana. Estamos en el Evangelio según San Mateo y hoy, como les digo, voy a hablar del profeta Daniel. Versículo 15 del capítulo 24 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bien, vamos a hacer una oración y comenzamos a mirar este hermoso tema sobre las 70 semanas del libro de Daniel. Amado Salvador, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de hablar un poco de tu palabra, Jesús. Usa mi vida, Señor, toma el control de mis pensamientos, coloca las palabras apropiadas en mi boca, Señor, y que podamos ser lo más claros, los más sencillos, Señor, de tal manera que tu palabra se pueda comprender en la mente de los oyentes, Jesús. Que tu Espíritu Santo también ilumine nuestro entendimiento y que nos haga comprender tus verdades eternas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces, mis amados hermanos, algo acerca de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Estábamos esta semana terminando con los pastores del Instituto Bíblico la clase de dispensaciones y pactos. Y bueno, este sistema interpretativo, porque es una manera de interpretar la palabra de Dios, lo que busca es asegurar que todos los estudiosos de la palabra de Dios comprendamos, tengamos clara la narrativa bíblica, el relato de la historia de la humanidad, que eso es la Biblia, el relato de la historia de la humanidad de su principio a su fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, también estudiamos el libro de Apocalipsis en la materia Nuevo Testamento 3. Y cuando veíamos acerca del Apocalipsis, que es el final de esta narración, este relato, pues vemos que allí hay imágenes, hay símbolos, hay cosas que a veces distraen, ¿no?, a muchos, pero nos centrábamos entonces más bien en el mensaje principal, que es un mensaje de esperanza. Y ahí está la palabra clave, esperanza. La profecía bíblica, que es lo que estamos mirando, y especialmente estas profecías escatológicas, pareciera asustar a muchos. ¡Ay, qué miedo! Ya viene la gran tribulación. ¡Ay, ay, ay! El caballo bermejo. Bueno, pero realmente, más que infundir miedo, pánico, no, lo que se busca es que haya esperanza. Sí, sabemos que vendrán cosas desastrosas, horribles, para los malos, pero para los buenos hay un final dichoso, dice la palabra de Dios. Entonces es una palabra de esperanza. Yo animo, hermano, a que mantengamos en mente ese mensaje que nos deja precisamente el libro de Apocalipsis. Al final, Dios va a triunfar. Tenemos la victoria asegurada. Dios triunfa sobre los malos. Y seguramente que es algo que anhelamos ver, ¿no? Que el Señor haga justicia aquí en esta tierra. ¿Quién no desea eso, no? Dios enjugará toda lágrima que salga de nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos llorado en la presencia de Dios, suplicándole, gimiendo en oración ante Él? Y hermano, pareciera
pareciera que esas lágrimas como que no surten efecto, como que no, el Señor no oye mi clamor, pero Él sí oye, porque el que hizo el oído no oirá. Claro que Él sí escucha. Pero algún momento en la historia, en algún día no muy lejano, el pecado ya perderá todo efecto. Por ahora hemos sido libres del dominio del pecado, de su consecuencia eterna, pero todavía tenemos los efectos aquí en esta tierra. Nos vamos envejeciendo cada día, nos vamos enfermando, personas se van muriendo, despedimos hermanos y la muerte la vemos es consecuencia del pecado. Pero un día no muy lejano, le digo, el Señor quitará ya no más lágrimas, no más lucha. La lucha de la carne contra el espíritu, se acabará todo eso, no más tristezas, no más esa tensión, hermano. Dios mío, estamos ahí, pendientes, ánimo, hermano, vamos a... Ya llegamos, triunfamos. No habrán enfermedades, no habrá maldición. Nuestro cuerpo será un cuerpo incorruptible, dice la Biblia. Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Hermanos, ¿no cree usted que sabiendo esto, conociendo esto y atesorándolo en nuestro corazón, eso cambia nuestra perspectiva de vida? Debemos enfocarnos más en eso, en el galardón, en la meta. Claro que sí. Eso cambia nuestra perspectiva. Anhelamos ansiosamente que Cristo venga por su iglesia. Pero hay otras cosas más, porque aparte de la iglesia, hay un pueblo que Dios tiene aquí en esta tierra que se llama Israel, cosa que algunos discuten, pero está en la palabra de Dios. Y Dios le hizo promesas a ese pueblo. Así que el Mesías vendrá y establecerá una paz en este mundo y cumplirá sus promesas hechas por pacto eterno a Abraham, a David, en general, al pueblo de Israel. Habrá una restauración en ese reino milenial, una restauración de la creación. Muchas promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. La paz, la belleza, será algo maravilloso. La armonía de esta creación será algo que disfrutaremos además nosotros porque vendremos y reinaremos con Él sobre la tierra. Y hay algo especial en el Apocalipsis que dice que ya no habrá más templo porque pues el Señor es su templo. El Señor vivirá para siempre en medio de su pueblo. Esa es la presencia, la conciencia de la presencia de Dios. Ustedes y yo estaremos allí, por supuesto, los miembros de la iglesia. Así que todas esas promesas son en el sí y en el amén. Su presencia estará garantizada. Por eso se llama el cielo. Decía alguien, el cielo es donde esté Dios. Estar en la presencia de Dios es estar en el cielo. Así que la presencia de Dios está garantizada. Como Moisés diría, ¿no? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá, pues vamos a estar para siempre en la presencia de Dios. Este es un estado de existencia que apenas podemos imaginarnos, no podemos comprenderlo del todo. Porque no estamos acostumbrados a pensar fuera del tiempo y del espacio, pero vamos a estar fuera del tiempo y del espacio. Sucederá. ¿Cuándo? Muy pronto. Ya está llegando, ya está llegando. Estaba mirando ayer algo que alguien publicó acerca de la salud mental, salud emocional. Bueno, términos que la gente usa, pero nada tan provechoso, tan saludable para la salud, tanto física como psíquica, como espiritual, de todos,
que conocer el fin, cuando el fin es dichoso, ¿no? Cuando el fin es triste, qué pesar, qué sufrimiento, saber que se acerca el fin. Pero cuando el final es dichoso, hermano, qué alegría, qué esperanza. Entonces, cuando nos metemos a estudiar esos temitas proféticos de la escatología bíblica, pues nos estamos a la vez también equipando con la verdad de Dios y con esa verdad que trae liberación, trae paz, se disipan las sombras, se va la tristeza, se va el pesar, se acaba el miedo y se fortalece nuestra fe. Pero profundicemos en la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente está empecinada en minar la fe de la gente, ¿no? Y hay gente que ya no cree en la Biblia. Oiga, creamos en la palabra de Dios. Tomemos este libro sagrado y escudriñémoslo, alimentémonos de él. Y sabe usted que en este texto sagrado la profecía, los textos proféticos no son un tema secundario. A veces pensamos nosotros en que no, eso, la profecía, eso es para los que quieran estudiar eso de teología y todo. No, la profecía es para todos. La profecía está en la Biblia y es un punto principal en la palabra de Dios. Es algo de lo que Dios habla repetidamente desde Génesis hasta el Apocalipsis, por supuesto. Así que por toda la Biblia se encuentran expresiones, textos proféticos que están allí no solamente para pronóstico del mañana, no, pero están para que sepamos lo que viene y para que tengamos seguridad. Dios quiere que sepamos algo, por eso nos lo reveló, está ahí en su palabra, está revelado, pero tenemos que escudriñarlas, ¿no? Estudiarlas. Esdras 7:10 dice que Esdras le iba bien porque había dispuesto su corazón desde muy muchacho para inquirir en la ley de Jehová, o sea, para estudiarla, para meditarla, para analizarla, para guardarla en su corazón, para ponerla en práctica. De nada saca alguien, nadie saca nada con solamente saber versículos y no obedecerlos. Eso no tiene sentido. Si usted dice amén a algo, obedézcalo, vívalo. Entonces, en última instancia, lo que es estos pasajes y la palabra de Dios nos enseña es que el tiempo de verdad, como cantaban estos hermanos, ya se ha cumplido. El Señor Jesús viene. Apocalipsis termina diciendo, sí, ven Señor Jesús. Jesús viene. Él vendrá, como dicen los voceros de Cristo, por su pueblo. Primero por su pueblo y después vendrá y establecerá su reino aquí en esta tierra. Vamos a estudiar la palabra de Dios y hacer como dice el apóstol Pablo recomendándole a Timoteo, ¿no? A trazar bien la palabra de verdad, a ser buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. Tratemos la Biblia no solamente para hablar de unicidad, que gloria a Dios que lo enseñamos, el bautismo en el nombre, estamos hablando precisamente en estos días de aquí en Poughkeepsie sobre el bautismo en el nombre de Jesús, que es para perdón de pecados. Qué bueno que sepamos esas doctrinas, pero la Biblia hay que leerla toda. Entonces conozcamos la Biblia en su totalidad. No nos saltemos, ¿no? Hay gente que llega a Levíticos, ay, no leo Levíticos, ay, no leo Números, ay, esta profecía de Daniel, no la leo. Y se saltan los Apocalipsis, no, eso da miedo. Es lo que trato de decirles, no es para que nos dé miedo, es para que nos dé esperanza. No, si usted es un estudioso de la palabra de Dios, si usted ama la palabra de Dios, no tiene permitido usted saltarse los textos proféticos. Aunque diga, ay, es que eso de las bestias ahí, todo eso es muy difícil. Bueno, pero es difícil si usted no conoce las cosas fáciles. Pero si usted conoce bien las cosas fáciles, las cosas, entre comillas, difíciles, son nada más un montón de cosas sencillas que hay que ir haciendo poco a poco. Y lo difícil se tornará fácil para usted.
Por eso es que hemos ido despacio en este estudio y seguiremos así despacio, mirando, como les he dicho, piecitas de un rompecabezas escatológico, un rompecabezas profético. Hemos hablado del tiempo de los gentiles, hemos hablado de la plenitud de los gentiles, hemos hablado del día de Jehová, hemos hablado de los días de retribución, ¿verdad? Y hemos estado mirando algunas cosas, hemos hablado de generalidades de la profecía bíblica, como que la profecía bíblica, especialmente la escatológica, puede ser cíclica, se puede repetir el cumplimiento en más de una ocasión, puede ser también parentética, se puede abrir un paréntesis entre una línea y otra. Son cosas que hay que tener en cuenta, pues, para estudiar apropiadamente la palabra del Señor. Algunas doctrinas como estas de la escatología de los tiempos finales demandan cierto desafío para los estudiosos porque requieren conocimiento. O sea, requiere que usted sepa. Por ejemplo, acá el Señor habla de Daniel. ¿Ha leído usted el libro de Daniel? Si usted no ha leído el libro de Daniel, pues dicen, yo no sé, dice que Daniel, quién sabe cuál Daniel será. Entonces, y la gente no quiere leer, la gente no quiere dedicarle tiempo al estudio de la palabra, pero debemos dedicarle tiempo al estudio de la palabra del Señor, para poder salir de esa ignorancia bíblica en la que muchos se encuentran. Tiene que lea la palabra de Dios y léala en oración. Alguien nos decía, cada vez que leemos este texto sagrado, su autor, el que lo escribió, está ahí presente. Hagamos una oración y pidámosle a Dios donde quiera que esté. Usted, Señor, voy a leer tu palabra. Dame entendimiento. Ayúdame a comprenderla, Señor. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Y abramos la Biblia, dejemos el miedo y leámosla. Yo tenía un profesor que decía que el cristianismo es un escapismo. Entonces él decía, estos cristianos, el cristianismo para los pobres. Él era un ingeniero y parecía que tenía buenos recursos económicos, era dueño de una empresa de gas. Y decía así en su clase, el cristianismo es un escapismo. Los pobres que van a las iglesias evangélicas para no pensar en sus problemas, piensan en el más allá, piensan en que van a estar bien allá y se escapan de la realidad. El cristianismo no es un escapismo. Y estos temas de las profecías bíblicas del final de los tiempos, no es que nos estemos olvidando, tratando de escapar de los problemas de aquí y de la ahora. Hay gente que hace eso, pero no con la palabra de Dios. Hay gente que hace eso con tantos vicios, ¿no? Personas no creyentes, por supuesto, de la Biblia tratan de escapar de su realidad llenando el vacío existencial que tienen de manera inapropiadas, ¿no? Y se encuentran cada vez peor. Pero la profecía bíblica, la escatología, el estudio de los últimos tiempos no es un escapismo de esta realidad. No, antes lo contrario, nos ayuda a comprender la realidad en la que estamos. Nos ayuda a comprender, valga otra vez el término, los tiempos en los que estamos viviendo. Así que es esencial conocer los tiempos proféticos para conocer la realidad presente. Estamos aquí en este país en un momento crucial, en este año que además es de elecciones. A propósito, oiga, le cuento que este lunes tendremos un especial a las 9 de la noche, si el Señor lo permite, con mis compañeros pastores en el diálogo de Hablemos de Apologética sobre política. No se lo pierda, sobre política, la iglesia y la política. Un poquito porque es mucha tela, hay mucha tela de donde cortar, pero le llamará la atención y le interesará ese tema el día lunes, 9 de la noche. Busque Hablemos de Apologética por YouTube o por Facebook. Cierro el paréntesis y gracias por permitirme la propaganda, hermano Roberto. Bueno, sigamos, hermano. No es que estemos escapando de la realidad cuando estudiamos la profecía bíblica. Este profesor estaba bien mal. El cristianismo no es un escapismo, pero sí debemos saber y conocer que Cristo triunfó, que Cristo venció la muerte, que la tumba está vacía. Saber eso
y comprobarlo experimentalmente con la presencia de Dios en nuestra vida, eso nos da a nosotros seguridad, estabilidad, firmeza, para, a pesar de todo, como dice la palabra de Dios, terminar firmes, terminar firmes. Tenemos esperanza para el futuro. Recordemos esas promesas. Y una manera de recordar las promesas y la esperanza que tenemos es justamente estudiando la profecía de la palabra de Dios. Vea, las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, yo les prometí que iba a empezar un tema y ni siquiera he empezado, estoy nada más acá, pero yo espero que esta charla introductoria a este tema le anime, porque el tema quizás usted dirá, este tema de 70 semanas es pura especulación. No, un momentico. Pero sí le quiero decir que hay escatología, profecía en la Biblia. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses son llamadas las cartas escatológicas. Y en la primera carta, capítulo 4, nos habla del arrebatamiento. Y también en el versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los hermanos 4:18 que animaos, consolaos, fortaleceos unos a otros con estas palabras. Y en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, después de escribir acerca de la segunda venida, el apóstol Pablo dice: hermanos, anímense unos a otros con estas palabras. Recuerden que ya habla del día del Señor, ya vimos acerca del día del Señor, ¿no? Después, obviamente, del arrebatamiento de la iglesia viene el día grande y temible de Jehová. Pero dice: anímense unos a otros, edifíquense unos a otros con estas palabras. Dios desea que nos animemos mutuamente con estas promesas que tenemos escritas en la palabra del Señor. Así que conocer bien la profecía bíblica es crucial para que tengamos salud, nos animemos cuando se interpreta de manera apropiada la profecía, de una manera correcta, natural, directa, usando los métodos apropiados. La profecía bíblica deja de ser un misterio y se convierte en una esperanza. Hay esperanza para nosotros. Entonces, además, también la gente pregunta mucho en estos tiempos, y qué bueno que usted y yo estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. ¿Qué es lo que ustedes están esperando? Estamos esperando el arrebatamiento. ¿Por qué? Y que les sepamos explicar por qué estamos esperando estas promesas del Señor, ¿verdad? Que animemos no únicamente a los cristianos, sino también a los no cristianos a que se hagan cristianos y que compartamos con ellos nuestra fe y nuestra esperanza. Cuando estudiamos estos temas que estamos viendo los viernes, estos temas nos ayudan, hermano, de verdad a urgir, nos urgen, a compartir la palabra. Hombre, queda poco tiempo. Si el Señor viene hoy, pues solo hoy mi vecino tiene la oportunidad de salvarse. Es lo que la gente no piensa, ¿no? Yo he ido allí a donde predicamos, 691 Main Street, a las 7 de la mañana. En 3, 4 ocasiones he estado ahí temprano entre semana por algunas cosas que tengo que ir a hacer allí. Y cuando abro el local, ya a las 7, un día llegué a las 6:30 porque necesitaba sacar algo, iba para el ayuno. Y entonces, ya a esa hora hay gente ahí en la esquina, ahí, ya hay gente ahí, buscando, esperando el trabajo, buscando los 80, $100 del día. Oiga, la Biblia dice: si como a la plata la buscares. Si la gente anhelara tanto, entendiera bien las cosas de Dios y las anhelara tanto como anhela los $100, la gente madrugaría a estudiar, a orar, antes que ir a buscarse esos $100. Yo les animo, hermanos, hablemos de la palabra de Dios, compartamos con los amigos, queda poco tiempo. Este día de la gracia, como cantan los clarines del reino, en este atardecer del día de la gracia, hay que vivir alerta, no hay tiempo que perder. Porque si te descuidas hasta que el día se vaya, las oscuras tinieblas te van a sorprender. Por eso mejor es que tú sepas de una vez dónde estará tu alma en la eternidad. ¿Por qué no te preocupas por saber a dónde irá tu alma en tu final? Mejor
es que le digas al Señor: Señor, recibe mi alma antes que el sol se vaya para jamás volver. No es inspiración propia, estoy citando la canción de los Clarines del Rey. Pero de eso se trata, hermano, de que nos demos cuenta el punto en el que estamos. Y entonces compartamos activamente estas promesas, y si alguno no la tiene, pues que se apropie también de esta promesa poniendo su vida en Cristo Jesús. El Evangelio es un mensaje de esperanza, buenas nuevas, difundiendo esperanza para los que no la tienen. Los que no tienen a Cristo no tienen esperanza, pero quienes tenemos a Cristo, Cristo es nuestra vida, y cuando Él se manifieste, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero cuando Él se manifieste, ahí la gente sabrá quiénes somos en realidad ustedes y yo. Animémonos mutuamente con estas palabras. Es el mensaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bueno, voy a compartirles aquí. Ay, mi esposa dice: usted siempre se alarga en las introducciones. Bueno, tiene razón. La profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Vamos a mirar aquí algunos apuntes de este tema, hermano, realmente interesante. Esta profecía, pues no vamos a entrar en detalle porque imagínense, hay libros. Yo tengo acá un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, de un señor, Robert Anderson, que en 1800 algo escribió. Muchos han estudiado estas profecías. Entrar en detalles de esto, pues eso nos tomaría bastantes horas. Pero vamos a hablar algunas generalidades de esta profecía, en la que está condensado, diría yo, no el reloj de Dios, sino más bien la agenda que Dios tiene para la humanidad, y especialmente para el pueblo de Israel y para los gentiles. Esta profecía ha interesado a todo tipo de personas: historiadores, teólogos, por supuesto los que estudian la profecía, la escatología, hasta los arqueólogos. Obviamente los que critican la palabra de Dios están tratando de ver en qué nos descachamos para decir: vea, ahí están inventando algo, ¿no? Sacando cualquier clase de conjetura, de inferencia de esta profecía. Pero esta profecía y su cumplimiento, sobre todo 69 que se han cumplido literalmente. La semana 70, lo digo desde una vez, no se ha cumplido. Algunos dicen que sí, pero no es verdad. Ellos cambian el sistema, usan otro método de interpretación para forzar a que la semana 70 ya se cumplió. No, la semana 70 no se ha cumplido, y ya vamos a verlo por qué en su momento. Lo veremos por qué decimos que no se ha cumplido, y que esa es la semana 70 a la que hace alusión el Señor en su discurso escatológico. Entonces, el cumplimiento de esta profecía es una prueba palpable de la veracidad, de la inerrancia y de la inspiración sobrenatural de las Sagradas Escrituras. Daniel, un profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribió muchos años antes. Claro que hoy hay gente que dice: no, Daniel no fue el que escribió, eso es un libro pseudoepígrafo, eso lo escribieron después de que ya sabían que todo había pasado. La gente que no cree en la inspiración pues inventa todo eso. Pero nosotros creemos, hermanos, que Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, claro, estas palabras, plasmando en estos textos el propósito de Dios para con la humanidad, y habló de manera clara, precisa, de algunos acontecimientos específicos, tanto que es realmente sorprendente la manera como Dios usó a Daniel para hablar de estos últimos años que han sido estipulados para el pueblo de Israel. Él estaba en Babilonia, en un contexto pues ajeno a su fe,
otras lenguas, otras culturas, pero ellos fueron fieles, fieles a Dios. Daniel y sus compañeros. Es un hombre fiel, ¿no? De Daniel, es de los que se habla también Job, Daniel y Noé, ¿no? Se habla en Ezequiel que estos hombres, solo ellos, si acaso alguien se pudiera salvar, solo ellos por su justicia se salvarían a sí mismos, pero a ninguno más. Eso está en uno de los textos. De todas maneras, Daniel es una figura importante en la profecía bíblica, un hombre inspirado por el Señor. Esta profecía, hermano, es clara, es bien precisa. Sobre todo que nosotros debemos también ver que hay en la palabra de Dios tres tipos de pueblos, ¿no? Primera a los Corintios 10:32 también dice o afirma eso que estoy diciendo, que hay tres tipos de pueblos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pues en el Antiguo nada más dos, Israel y los gentiles. No se habla de la iglesia, por eso Daniel no habla de la iglesia, pero en el Nuevo Testamento sí, está Israel, están los gentiles y está la iglesia, ese pueblo especial del que no se habló, repito, en el Antiguo Testamento, pero que es un pueblo que Dios está atacando de entre judíos y gentiles. De estos dos pueblos, de Israel y de los gentiles, Dios está atacando la iglesia. La iglesia. Efesios 1 nos habla acerca de esas promesas que Dios nos ha dado al pueblo de Dios del Nuevo Testamento llamado la iglesia, promesas celestiales. Nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No voy a leer aquí todo el capítulo 1 de Efesios, pero usted lo puede repasar. Y ahí se nos habla de la iglesia. Repito, de la iglesia no se habla en el Antiguo Testamento. Quizás alguno podrá verla en sombras, tipología, simbología, pero de manera explícita no aparece en el Antiguo Testamento. Daniel, podemos dividirlo en dos partes. En la primera parte, del capítulo 2 al 7, ahí está el plan profético tocante a los gentiles, a las naciones gentiles. Pero del capítulo 8 al 12 se nos habla del plan profético de Dios para la nación de Israel. Entonces ahí están los pueblos a los cuales se está dirigiendo esta profecía. Recuerde que la vez pasada hablábamos de los gentiles, la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles que llegará a su fin. Entonces se habla de gentiles, se habla de Israel y en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia. Pero Daniel no habla de la iglesia. Aquí vuelvo a decir, eso no quiere decir entonces que para qué leemos el Antiguo Testamento, que para qué vamos a leer Daniel si no habla de la iglesia. Pues por supuesto porque Daniel es palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento también encontramos la palabra de Dios, también encontramos el mensaje de Dios y debemos estar atentos entonces a las instrucciones que Dios le dio a su pueblo de Israel para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, ni nos vengan, Dios nos libre, las mismas pruebas que a ellos les vinieron a causa de su incredulidad. Entonces, hermanos, a la hora de interpretar estas cuestiones proféticas y escatológicas, siempre es bueno pues tener en mente esto, a qué pueblo se está refiriendo, a los gentiles, a Israel o a la iglesia. Estamos en el capítulo 9 donde está la profecía de las 70 semanas y entonces estamos en lo que se refiere al pueblo de Israel. Ya veremos explícitamente este texto. La iglesia, les digo, es un misterio, ¿no? En el Antiguo Testamento, un misterio que Dios mantuvo oculto desde los siglos y lo reveló en el Nuevo Testamento. Efesios 3:9 también habla de ese misterio que había estado oculto, pero que Dios lo reveló. Así que, según vamos a verlo, esta era
y esta gráfica ya la hemos mostrado otras veces. Esta era la visión que los hombres del Antiguo Testamento tenían acerca de de los tiempos escatológicos, de las profecías de los últimos tiempos, más o menos así como aparece aquí en esta imagen que unos hermanos de un instituto bíblico hicieron. Era lo que era la visión del futuro, la perspectiva, como decimos, veterotestamentaria, es la palabra que se usa para referirse al Antiguo Testamento, ¿no? Y Daniel es un libro muy importante a la hora de estudiar el plan profético tocante a las naciones gentiles y específicamente al pueblo de Israel, como dijimos. ¿Qué vemos acá? Particularmente que este periodo, este valle que está aquí, hay un monte, el monte Calvario y el monte de los Olivos, donde vendrá Cristo, el sol de justicia, que aparecerá y acabará con el anticristo. Pero la visión de los profetas, sigamos la línea, veían sí el nacimiento del Mesías, veían el derramamiento del Espíritu Santo, de pronto algo de la muerte, pero no lo comprendían muy bien de la muerte del Mesías, pero veían sí el establecimiento del reino, ¿no? El establecimiento del reino y ya el estado eterno. Pero ¿qué no vieron ellos? No vieron este periodo de la iglesia. Este valle estaba oculto. Mientras que nuestro punto de vista, pues hoy en día es un punto de vista privilegiado. Podemos analizar algunas cuestiones del Antiguo Testamento desde una perspectiva que ellos no tuvieron, los hombres del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que en él entonces tenemos, vamos a ver aquí, la profecía. Daniel capítulo número 9 y el versículo número 24. Bueno, en Daniel 9, en todo el capítulo, uno puede ver que hay una oración primero de Daniel. Daniel está orando a Dios. Daniel busca en oración la presencia de Dios. Los niños cantan 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. También, obviamente que la Biblia lo enseña, pero los niños lo cantan de esa manera, ¿no? 3 veces oraba Daniel en el día. Qué bueno que aprendamos nosotros a buscar al Señor, hermanos. La oración es algo que no podemos descuidar. Hay gente que descuida la oración. No siente ganas de llegar temprano a la iglesia, a orar, a buscar la presencia del Señor. Eso como que ya para ellos pasó de moda. Pero no ha pasado de moda. Busquemos en oración. Este hombre estaba hablando con Dios acerca de la cautividad del pueblo de Israel, porque según él había leído, era un hombre estudioso además de las profecías, había leído al profeta Jeremías, y Jeremías había escrito que Israel estaría cautivo 70 años y que después de 70 años regresarían a la tierra de Jerusalén, de Judea. Y entonces Daniel, que estaba estudiando la profecía, se da cuenta que ya han pasado 70 años, ya está llegando a su fin. Y entonces se mete en oración, buscando la dirección divina. Estamos ya viviendo los últimos tiempos, Señor, ¿qué debo hacer? Era la oración de Daniel. Y entonces hace una oración allí, que es una oración nacional, digamos. Él confiesa el pecado del pueblo, habla en plural, no hemos pecado, hemos hecho lo malo, perdónanos, porque pues estamos hablando de un pacto nacional. Allá hay una nación bajo un pacto. Aquí no hay una etnia bajo un pacto, ni una familia bajo un pacto. Aquí es individual. Usted y yo debemos arreglar cada uno. No puedo yo tomar la vocería de mi familia, de ni siquiera de mi congregación, ¿no? No, cada cual es responsable por su pecado, por su maldad. Esto no es que porque mi mamá se va para el cielo, yo también me voy porque yo soy su hijo. No, aquí es individual. Esa es una diferencia grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí hay que nacer de nuevo, no hay que ser miembro de una familia, no hay que tener un color de piel característico, no hay que ser de una etnia, de una cultura, no. Aquí hay que nacer de nuevo
en el Nuevo Testamento. Pero Daniel es del Antiguo Testamento y está orando, entonces busca la respuesta de Dios y ahí le viene 70 semanas. Ahí viene la respuesta a la oración. Desde el versículo 20 hasta el 27, pero vamos a centrarnos por ahora en este 24. Fíjese que aquí comienza hablando de la duración. Dice 70 semanas. De una vez habla de un periodo de tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Tengo subrayado allí tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo al que pertenecía Daniel, ¿cuál era? No eran los gentiles, no era la iglesia que no aparece en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Pues hombre, él estaba orando por la ciudad de Jerusalén que estaba desolada, la ciudad santa Jerusalén, sobre Jerusalén y sobre Israel. Y ahí es donde hace referencia el Señor en la profecía, porque la profecía del Señor Jesús en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, hace referencia al pueblo de Israel, a Jerusalén, al templo. No se menciona allí, y hemos explicado ya, la iglesia. Insisto, no debemos pasar por alto estos textos. Es decir, no, como no se refiere a mí, no lo voy a leer. Claro que sí, porque hay principios que sí son aplicables para mi propia vida cristiana también. Entonces están determinadas 70 semanas sobre Israel y sobre Jerusalén. Hablemoslo así claramente. Dice, ¿para qué son las 70 semanas? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Fíjense, hermanos, aquí hay un tiempo, 70 semanas. Esto es tiempo. Un lugar, unos destinatarios, Israel, Jerusalén. Hay una curiosidad aquí y es que literalmente esta profecía, la palabra que se traduce en español como semanas, es una palabra que literalmente se puede traducir como siete, sabá, siete, es decir, que literalmente iría 77. 77 están determinados sobre tu pueblo. 77 pues son 490. Y son años porque se está refiriendo allí, está en el contexto hablando de los 70 años de la cautividad. El profeta está orando y pensando, ya se me está acabando el tiempo, como a mí también ya se me acabó en esta mañana. Ya se me está acabando el tiempo de la cautividad. ¿Qué hacemos? Están los 70 años y viene la revelación. 77 están determinados. Son años. Si fueran días, serían nada más 490 días, un poquito más de un año y no alcanzaría de ninguna manera para cumplirse todo lo que vamos a mirar que debe cumplirse en estos 490 años. Así que llegamos a la conclusión que esos 77 son 7 de años y no de días. Además que hay un principio en la Biblia establecido tanto en el libro de Levítico como en Ezequiel también, en el que la profecía se interpreta día por año, ¿no? Especialmente cuando son pruebas, cuando son tribulaciones. En números habla de los 40 días que el pueblo de Israel, o más bien, que los espías demoraron en reconocer la tierra, en recorrer sobre ella y traer el fruto. Y el Señor le dio 40 años de castigo, día por año. Y vagaron en el desierto 40 años por no haber creído a la promesa del Señor. Lo mismo también con Ezequiel, en otro pasaje, 40 días está acostado sobre un costado, 40 días sobre otro, y dice día por año. Así que aquí se está refiriendo de un tiempo de años, 7 por 7, 49, 490, 77, 490 años. Así que lo primero que debemos tener claro es que se está refiriendo a un periodo de tiempo, 490 años. Y lo segundo, nos lo dice claramente el texto,
que es para Israel y para Jerusalén. La iglesia, termino con esto, hermano Roberto, la iglesia no tiene protagonismo aquí en esta profecía de los 70 años. Para nada aparece mencionada en esta profecía. Nada de lo que tiene que ver con, vamos a mirarlo detenidamente en los otros programas, lo que está contenido en esta profecía de los 70 años. Entonces, tengamos en cuenta las normas de interpretación. ¿A quién se le dijo? ¿A quién va dirigido esto? Y los primeros destinatarios, a ellos Dios les debe cumplir su palabra. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Él lo que dice, lo cumple. Si el Señor le promete algo a alguien, se lo cumple. Póngale la firma. Dios no es como nosotros que prometemos y aunque querramos cumplir, a veces no podemos cumplir. No, Dios sí puede. Y Él tiene por costumbre siempre cumplir su palabra. Yo no puedo decirle a mi niño algo y luego lo que le prometí a él, dáselo a mi niña y a él dejarlo sin eso. Yo no puedo cambiar y decir que soy fiel. Dios le dio una palabra a Israel, a Jerusalén, y lo va a cumplir. Esto, estamos hablando de los tiempos de la cautividad, 450 años por lo menos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo. Y Cristo 4 siglos después va a hacer mención a lo que habló el profeta Daniel. Seguiremos con esto más adelante, hermanos. Por ahora hagamos una oración, pidámosle a Dios que nos ayude a comprender los tiempos en los que estamos. Estamos al final de los tiempos. Estos últimos tiempos, los escatos, la escatología inaugurada, comenzó con la aparición del Mesías. Con la aparición del Mesías, en esa figura que veíamos, empezaban los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos. No espere a ver, hermano, a ver, vamos a ver en qué termina la guerra de Israel y Gaza, a ver si por fin me consagro, a ver si por fin voy a culto. Vamos a ver si al fin queda esta señora de presidenta, a ver si ahí sí me consagro. No, un momentico, ¿qué señal está esperando usted? La única señal que tenemos que esperar es que suene la trompeta y salgamos a recibir al Señor en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Si usted no tiene esa esperanza, como decía al principio en la pequeña introducción que hice, si usted no tiene esta esperanza, oiga, le alentamos a que reciba a Jesucristo, que es el que nos da vida y esperanza. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado de compartir aquí unos minutos con mis hermanos y comenzar a estudiar este tema fascinante de las 70 semanas del libro de Daniel. Ayúdanos, Señor, danos claridad, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender el momento en el que estamos, así como Daniel también estaba afanado, preocupado por conocer el tiempo, el momento en el reloj profético en el que estaba viviendo, también que nosotros estemos conscientes de que estamos ya en los últimos tiempos esperando tu pronto regreso por la iglesia, Señor. El Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Obra poderosamente en los hermanos que no están firmes en la fe, en los amigos, Señor, que no te han recibido. Señor Jesús, colócales a ellos el deseo, el sentir de buscar tu rostro. Así como salen a buscar esos $100 cada día, también madruguen, Señor, juntamente conmigo a buscar todos juntos tu presencia, tu rostro, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, Cristo viene pronto. Maranata era una palabra que usaban los hermanos. Maranata, Cristo viene. Acuérdese, el Señor viene. Algunos dicen que puede ser una palabra de advertencia. ¡Ey, tenga cuidado! Cristo viene. O una palabra de ánimo. Hermano, ya Cristo viene. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Bueno, cualquiera sea la interpretación, Cristo viene por su iglesia. Le invitamos a que se congregue, busque un lugar de predicación. Estamos en la 691 Main Street. Aquí le esperamos